En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Es una alegría poder estar una vez más aquí con ustedes, conectados por este medio, y poder tener el privilegio de poder impartir la palabra en esta hora. Pues en esta hora yo quería seguir hablando un poco acerca del tema de la iglesia fiel. Yo no sé si ustedes se recordarán, pero ya 2 predicaciones atrás hemos hablado un poco acerca de este tema. Y en la primera predicación tocamos la parte de los primeros versículos de Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 13, donde Pablo le habla a la iglesia de Colosas y vimos un poco acerca de quién era la iglesia de Colosas, dónde estaba ubicada y más o menos en el tiempo en el que se escribió esta carta. Pero Pablo en estos versículos él hace 2 oraciones, y la primera oración que hace para esta iglesia habla un poco acerca de las marcas de los verdaderos discípulos, en donde nosotros pudimos ver que una de las marcas era la fe en Cristo Jesús, el amor a todos los santos, esperanza en los cielos, el evangelio que da fruto y crece, y amor en el Espíritu. Y pues también en la siguiente oración que Pablo hace, habla acerca del crecimiento de los discípulos, de cómo los discípulos debían de crecer, no solamente en conocimiento, sino que espiritualmente también podían ellos crecer, buscando la presencia del Señor y andar como era digno del Señor. Bueno, esto fue lo que vimos en la primera ocasión que tocamos este tema. Y en la segunda ocasión pues vimos acerca de que los verdaderos discípulos mantienen su mirada en, y vimos 3 puntos, que era que los verdaderos discípulos mantienen su mirada en la cruz de Cristo, que los verdaderos discípulos mantienen su mirada en el señorío de Cristo y en la iglesia de Cristo, recordando que la cruz de Cristo para nosotros no es un amuleto, no es como que yo tengo que andar con una cruz para ser salvo, pero sí podemos recordar que la cruz, ¿qué fue lo que pasó en esa cruz? ¿Qué fue lo que Cristo hizo en esa cruz por todos nosotros? Y poder recordar que gracias a lo que Él hizo en ese lugar, nosotros somos salvos. Pero también recordar que el Señor Jesús, que murió en esa cruz y que después resucitó, Él es todo para nosotros. Él es, el señorío es Cristo. Cristo es todo para nosotros, es todo en este mundo. Y que nosotros como iglesia de Cristo, siendo el cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo y que siendo nuestra cabeza Jesucristo. Bueno, esto lo habíamos visto en estos versículos que había sido del 13 al 20, del 13 al 23 más o menos. Y pues hoy vamos a continuar con los versículos del 24 al 29 del capítulo 1. Y vamos a leer en Colosenses del versículo 24 hasta el 29. Yo lo voy a leer en la lección en la traducción del lenguaje actual, y dice así. Vamos a leer. El tema en esta parte dice: el trabajo de Pablo para la iglesia. Dice: ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por el bien de ustedes, Dios me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Este mensaje habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo el elegido.
Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente. Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Para eso trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da. Bueno, una de las cosas que nosotros podemos ver en estos versículos, podemos ver que Pablo se presenta como un siervo. Ustedes podemos ver en el versículo 23, que es uno antes del que habíamos leído. Pablo dice en el 23, en la segunda parte dice: este mensaje ha sido anunciado por todo el Imperio Romano y yo colaboro anunciándolo. En otra versión, en la versión Reina Valera, dice, vamos a ver: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y en el versículo 25, vamos a leer en el versículo 25, dice, vamos a leer en el versículo 25, dice: del cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie y cumplidamente la palabra de Dios. Amén. Aquí Pablo podemos nosotros ver cómo Pablo se anuncia como un siervo de Dios, como un siervo que está en esta tierra para servir a la iglesia, y no se pronuncia como, digamos, un líder que va a tener a servidores, sino que realmente él se está pronunciando como un siervo para la iglesia. Y leyendo el versículo 24, el versículo 24 tiene un poco de cuidado ahí para poder estudiarlo, porque nosotros podemos leerlo en la versión Reina Valera. Vamos a leerlo en versión Reina Valera. Y dice: ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es en la versión de traducción del lenguaje actual. Y en Reina Valera dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aparentemente aquí pareciera que Pablo les voy a hablar un poco de esta parte, porque yo miraba ahí algunos comentarios que decía que a veces al traducir este versículo es un poco conflictivo con los pensamientos de todos, porque ahí dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pareciera como que Pablo está diciendo: y estoy completando el trabajo de Jesús, y realmente no es así como lo podemos traducir, porque nosotros sabemos muy bien que Cristo hizo todo el trabajo. Él terminó todo el trabajo en esa cruz, no dejó nada a medias, no dejó nada que todavía faltaba para poder cumplir lo que él tenía que hacer, sino que aquí Pablo, hablando acerca de que él cumplía con el trabajo que Cristo ya le había dejado a la iglesia. Ustedes se recuerdan que cuando Cristo se fue al cielo, Él nos dejó un trabajo a todos nosotros, que era poder ir y predicar el evangelio a toda criatura, poder evangelizar, poder enseñar lo que Cristo había hecho en esta tierra. Y bueno, aquí Pablo lo podemos ver como que más claro en el versículo 24, pero viéndolo tal vez en una traducción más actual, que dice: ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Va completando, dice, completando en mi propio cuerpo. O sea, él iba completando lo que Dios ya había hecho en la vida de él. Él iba completándose con los sufrimientos, con lo que tenía que venir por estar haciendo lo que Dios nos había dejado en esta tierra. Bueno, como les decía, en el versículo 25 nosotros podemos ver que Pablo, él se había declarado como un servidor.
él se había ya declarado como un servidor de esta iglesia, pero Pablo, él ya tenía bien claro lo que Dios le había mandado hacer. Podemos ver en este versículo, en el versículo 25 dice: por el bien de ustedes me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Pablo nos muestra ahí que él ya sabía lo que tenía que hacer. Él tenía claro lo que tenía que hacer, que era ir y darle el mensaje a la iglesia. En el versículo 26 nos podemos dar cuenta cómo Pablo le habla a los gentiles, dándoles a conocer lo que Cristo quería que conocieran, revelándoles el secreto que es Cristo Jesús. Podemos ver en el versículo 26, dice: este mensaje habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. ¿Cuál era el plan que tenía Dios tal vez en secreto, como lo dice aquí? Era Cristo. Era que tal vez antes de que Cristo viniera, pues se recuerdan que habíamos hablado que a las personas necesitaban hacer sacrificios y no cualquier persona podía hacer sacrificio, necesitaba hacerlo un sacerdote, necesitaba reunir como que, yo diría como que fueran todos los pecados para poder hacer un sacrificio en general. Sin embargo, Dios ya tenía un plan y se lo había mostrado a los profetas, y nosotros podemos ver cómo en el Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca de Jesucristo. Y ya cuando Cristo vino a la tierra, entonces Dios les da el privilegio a todos los gentiles, o sea, a todas las personas. No era que necesariamente tenían que ser de una raza, de un lugar en específico, sino que ya todas las personas podían saber cuál era, que todos podíamos ser salvos, que todos ahora teníamos al único mediador que es entre Dios y nosotros, que era Cristo. Y entonces ya se nos había hecho a todos, se nos había hecho libre ese secreto que estaba ahí guardado. El mensaje de Pablo, nosotros nos podemos dar cuenta que el mensaje de Pablo siempre fue cristocéntrico. ¿Qué es ser un mensaje cristocéntrico? Que siempre era Cristo. Pablo no era de hablar de los demás, no era de hablar qué pasaba con nosotros, sino que Pablo decía lo que Cristo había dejado, hablaba sobre las experiencias, sobre lo que Cristo había puesto en esta tierra, y no se ponía, como actualmente pasa en muchos lugares, que se ponen a hablar, en lugar de hablar de las cosas de Cristo, se ponen a hablar de otras personas. Y sin embargo, Pablo aquí nos enseña cómo él estaba haciendo el trabajo de lo que teníamos que hacer como siervos realmente del Señor. Hablar de Cristo, hablar de lo que realmente era el centro de todo. Y en el versículo 28 hay algo ahí muy bonito, porque dice: nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Para empezar, miremos la primera parte que dice: nosotros anunciamos a Cristo. ¿Qué quiere decir ese nosotros? Ese nosotros quiere decir que no estaba solo Pablo. Pablo no era el único que estaba anunciando el verdadero evangelio en ese tiempo. Pablo no era solamente él el que estaba diciendo la verdadera palabra de Cristo, sino que había otras personas que sí estaban correctas en el camino y enseñando lo que realmente se tenía que enseñar. Y en este tiempo era Pablo. Y aquí Pablo dice: nosotros anunciamos a Cristo. O sea que había más personas anunciando a Cristo. Y después dice: y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos. No dice enseñamos solamente a un grupito, al grupito que me cae bien, al grupito que tiene los mismos pensamientos que yo, al grupito, no, dice enseñamos a todos. En la versión Reina Valera, esta es una versión como que ya con un lenguaje más actual, pero en la versión Reina Valera dice: a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 3 veces menciona a todo hombre en un solo versículo. Y nos podemos dar cuenta cómo entonces Pablo enfatizaba esto, que el mensaje no era oculto para las personas, el mensaje no se le podía ocultar a las personas, el mensaje era para todos, la enseñanza era para todos. No había un grupo excluido, no había un grupo que tenía que, como en un tiempo nosotros conocimos en la iglesia, que solamente los sacerdotes podían leer la palabra de Dios. No, o sea, todo hombre podía y tenía el derecho de conocer la verdad. Pero después dice en el versículo, dice, enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Yo me ponía a pensar y eso me marcó mucho este versículo, porque yo siempre, desde pequeño yo recuerdo que en las cosas que a mí me gusta hacer, yo busco siempre que las cosas sean perfectas. Y a veces por lo mismo yo me amargaba, yo me enojaba, yo me molestaba, porque las cosas no salían como yo quería. Y pues en el camino yo fui aprendiendo y fui conociendo que había personas que pues eran de una manera y ellas podían hacer un trabajo perfecto en su área, pero no tal vez en el área que yo quería, que era, pues en ese caso era mi área. Y yo fui aprendiendo a poder aceptar a las personas tal y como ellos, el talento que cada uno tuviera. Pero yo me ponía a pensar aquí donde decía, para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Pablo menciona de que nosotros podíamos llegar a ser perfectos como Cristo. ¿Qué es perfectos? Yo lo busqué y viene de la palabra hebrea que dice teleios, y que este significa completo, maduro, o cumplir con el propósito, o cumplir con nuestro diseño. O sea que ser perfectos es cuando nosotros como humanos, como personas, cumplimos con el propósito que Dios nos ha dado en esta tierra, cumplimos con nuestro diseño. No sé si se recuerdan de la prédica del viernes que hablamos un poco acerca del propósito que nosotros tenemos. Yo hablé de un lapicero. Si nosotros el lapicero lo usáramos para martillar, ¿creen que va a funcionar? Puede que meta un clavo porque tal vez está fácil para meterlo. Sin embargo, no es el objetivo del lapicero, no es el diseño para el cual fue creado. Y dice que si nosotros llegamos a cumplir con el diseño que Dios hizo para nuestra vida, ¿cuál fue el diseño que hizo para tu vida? ¿Con qué propósito me hizo a mí? Debemos de buscar nuestro propósito, debemos de entender así como Pablo. Pablo tenía claro lo que tenía que hacer. Y nosotros debemos de tener claro lo que tenemos que hacer delante de Dios. Y entonces, cuando nosotros completamos y cuando nosotros cumplimos con nuestro diseño, entonces nosotros nos volvemos perfectos delante de Cristo. Y es lo que dice en este versículo: nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Entonces con esto nosotros podemos ver que Pablo le hablaba a las personas, y le hablaba a través de una sabiduría que no era una sabiduría intelectual, era una sabiduría divina, una sabiduría que venía de parte de Dios. Hoy como iglesia deberíamos de vivir de la manera que Pablo vivía en estos tiempos. Pues en estos tiempos, pues en el tiempo de Pablo se había vuelto un servidor. Y nosotros como iglesia deberíamos de volvernos servidores. Deberíamos de hablarle a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que tal vez en alguna ocasión ellos se han sentido excluidos del mensaje. O que en alguna ocasión nosotros los hemos excluido de un mensaje. Nosotros deberíamos como iglesia, nuestro mensaje debería de ser un mensaje cristocéntrico. Un mensaje donde no tendríamos que hablar de las personas, no tendríamos que hablar tal vez de los demás, sino que nosotros tendríamos que hablar de Cristo, del amor de Él, de lo que realmente es Él en nuestra vida. Y nosotros como iglesia deberíamos de lograr que todos lleguemos perfectos delante de Cristo. Todos deberíamos de intentar, de hacer que todos juntos, unánimes, unidos,
deberíamos de llegar perfectos delante de Cristo. ¿Y ustedes creen que esto es fácil? No es fácil. Y Pablo aquí no lo dice, porque en el versículo 29 dice: para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Cada vez que estamos sirviendo al Señor, a veces las luchas son más fuertes, a veces es más difícil el trabajo, a veces cuesta más cuando estamos dentro de las cosas del Señor, porque empezamos a sentir pruebas, luchas, no solamente personales, sino que tal vez en grupo, y empezamos a ver que es difícil para nosotros. Pero cuando recordamos que es Dios el que está con nosotros, cuando recordamos que es Dios el que está con cada uno de nosotros como iglesia, cuando recordamos que Cristo es la cabeza de nosotros y nosotros solamente somos el cuerpo, entonces nosotros podemos salir adelante y cumplir con esto, cumplir como Pablo lo hizo. Ser un servidor, hablarle a los gentiles, hablar acerca de un mensaje cristocéntrico y lograr que todos podamos llegar siendo perfectos delante de Cristo. Como iglesia nosotros deberíamos de formar, alentar, instruir, motivar, pero en ocasiones también deberíamos de reprender. Y todo esto, bueno, vamos a leer el capítulo 3, versículo 16. De Colosenses siempre. Y dice, vamos a leer aquí, dice: no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Aquí Pablo nos dice claramente que todos juntos deberíamos de podernos alentar, de fomentar, de instruirnos y también en alguna ocasión de reprendernos para poder volver a encontrar ese camino, para alcanzar y poder alcanzar a las personas que tal vez se sienten en algún momento indignas o excluidos, para poder ser esa iglesia, esa familia que Cristo ha deseado que todos nosotros podamos ser. ¿Cómo te gustaría que fuera la iglesia? A veces es una pregunta que a veces yo he querido tal vez en algunas ocasiones hacer en general y tal vez obtener algunas respuestas, tal vez con algún papelito que diga anónimo, que no tenga el nombre. Pero quisiera saber cómo les gustaría a ustedes que fuera la iglesia. Pueden pensarlo ahí en casa, pueden pensarlo en este momento. ¿Qué les gustaría? Yo como joven, pues yo tengo tal vez en mi mente cómo me gustaría a mí que fuera la iglesia, cómo yo deseara que fuera una iglesia, qué quisiera yo tener dentro de la iglesia o tener entre nosotros. Pero hay otra pregunta que sería después de esta, que es que es una de las preguntas que me dejó y yo dije, tiene razón. Pero ¿qué estarías dispuesto para hacer para lograrlo? ¿Te comprometerías? ¿Te esforzarías? ¿Lo darías todo? ¿Qué es todo para ti? Como iglesia es muy difícil a veces en los momentos, hay momentos difíciles. Es mentira que yo les diga que una iglesia, aún así sea una mega iglesia, una iglesia grande, una iglesia pequeña, una iglesia como sea, y que nunca ha pasado problemas o momentos difíciles. Siempre se pasan momentos difíciles. Pero a base de una iglesia fiel, a base de servidores fieles, a base de personas que están con el deseo de servir a Dios, a base de alcanzar lo que realmente Dios quería a través de nosotros, entonces una iglesia puede salir adelante. En este tiempo que nosotros leemos Colosenses, la iglesia estaba en un tiempo un poco complicado, porque la iglesia estaba pasando momentos difíciles, y los podemos leer. Si ustedes se dan cuenta en el último versículo del capítulo 1, nosotros podemos leer cómo Pablo dice: para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da.
Si fuera fácil, no diría Pablo y lucho. Si fuera fácil, yo me imagino que Pablo diría, para eso yo me siento y me apuesto, para ver que todo vaya pasando. No, dice aquí Pablo, para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da. ¿Por qué con la fuerza y el poder que Cristo me da? Porque con nuestra fuerza sería imposible. Sería algo que no podríamos hacerlo. Y en el versículo 1 del siguiente capítulo dice, yo quiero que sepan que estoy luchando mucho, tanto por ustedes, los de la iglesia en el pueblo de la Odisea, como por los que no me conocen personalmente. Nos podemos dar cuenta aquí cómo Pablo les habla y dice que se está pasando por un momento difícil, pero aún así Pablo está luchando por esta iglesia. ¿Y creen que solo sería él el que tendría que luchar o toda la iglesia tendría que luchar? Entonces Pablo en el versículo 2 del capítulo 2 dice, y lucho para animarlos a todos y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Aquí hay 4 puntos así bien esenciales en este versículo. Empezamos con, y lucho para animarlos a todos. La iglesia de Colosas debía ser una iglesia que tenía que cobrar ánimo por el momento que estaban pasando. Yo no sé si recuerdan que habíamos visto que en este tiempo habían personas que estaban dando un mensaje erróneo en esta ciudad de Colosas, y por eso es que Pablo les escribe, porque se entera a través de algunos discípulos que él tenía que la iglesia estaba pasando momentos muy difíciles de enseñanzas. Y entonces Pablo, sabiendo que esto podía pasar, Pablo les dice que la iglesia tenía que cobrar ánimo. ¿Por qué les dice que tenían que cobrar ánimo? ¿Creen ustedes que es normal desanimarse, aún estando en Cristo? Sí, es normal que nosotros nos desanimemos. ¿Cuántas luchas has pasado como en tu vida personal? Y en la iglesia muchas veces se pasan luchas. Y tal vez a veces yo me pongo a pensar y gracias a Dios el Señor me permitió nacer en una familia donde mis padres son pastores. Y desde que yo nací, ellos ya eran pastores. Y tal vez mis luchas fueron diferentes a las de algún joven que su familia no era cristiana. Pero en mis luchas, yo recuerdo muchas ocasiones ver a mis padres tristes, ver a mis padres tal vez en un momento desanimados, de pensar de que ya no se podía más. Pero porque eso es normal. Como humano, uno puede pasar momentos donde hay un desánimo. Pero ahí es donde Pablo le insta y le habla a la iglesia y le dice, cobren ánimo. Porque si Dios está con ustedes, todo se puede hacer. Yo hasta la fecha yo me pongo a pensar cómo mi papá, siendo pastor, ha durado por mucho tiempo en el ministerio. Yo tengo, ahorita ya cumplí 1 año de estar sirviéndole, pongámosle así, a tiempo completo dentro de la iglesia, siendo misionero. Y he tenido luchas. Y yo digo que en algún momento tal vez yo he dicho, pero Señor, ya no, o sea, no, esto no es lo mío, o tal vez, o qué. Pero ahí es donde el Señor toca nuestro corazón y donde el Señor nos enseña que nosotros podemos volver ese ánimo con la ayuda de Él, que nosotros podemos retomar las riendas y volver al camino correcto. En esos momentos que nos desanimamos, muchas veces pasa ansiedad y temor. Y es un gran problema, porque cuando hay ansiedad y temor, nosotros buscamos una solución o buscamos a los consejeros más rápidos. Pero ahí es donde el Señor nos dice que Él está con sus brazos abiertos para recibirnos y para podernos ayudar. Pero también Pablo le dice a la iglesia, aparte de animarlos, les dice, y para que se mantengan unidos en el amor. Les insta a que se puedan permanecer unidos en amor. Hay una frase que dice, el amor une y el error divide. En ocasiones hemos visto iglesias que se han dividido, que lamentablemente no podemos decir, no, es que esa iglesia no era puesta por Dios, esa iglesia no funcionó.
Pero ¿qué sabremos nosotros que en esa iglesia tal vez una persona de entre 100, 200 personas que entraron se ha salvado gracias a esa iglesia que estuvo ahí? Pero en ocasiones las iglesias, en lugar de unirse, se dividen. Y a veces pasa cuando encontramos a alguna persona que es tal vez que se vuelve una persona súper espiritual. Que yo sé que nosotros debemos de ser espirituales y debemos de buscar la santidad, que Cristo mismo, ahí sí que nosotros lo podemos ver en la Biblia, que debemos de ser santos como Cristo fue santo. Pero en ocasiones nosotros nos ponemos como que quisiéramos ayudar a Dios para llegar a esa santidad. Y en ocasiones cuando hay muchas personas de esta manera, que se autotitulan, digamos, súper espirituales, cuando hay muchas personas de esta manera, llegamos a excluir a personas que tal vez están entrando en los caminos del Señor, porque no llegan o no cumplen con los requisitos de ser de esta manera espiritual. Pero en ocasiones cuando son minoría, entonces deciden alejarse de esta iglesia e ir a buscar una iglesia diferente, una iglesia que les satisfaga la necesidad que tal vez ellos tienen en el área espiritual. Sin embargo, aquí Pablo le dice a la iglesia de Colosas: manténganse unidos, no se lleguen a creer que porque tal vez tienen inteligencia, porque en ese tiempo había muchas personas con sabiduría humana, con inteligencia humana, que me imagino en ese tiempo era algo que sorprendía. Y Pablo le dice a la iglesia: pónganse a pensar que unidos van a lograr salir de esto. Pero también le dice después: mantengan unidos en el amor de Cristo, y así lleguen a tener en plena seguridad de comprender todo el plan de Dios. Les habla de tener la seguridad y comprensión de la verdad de Dios, el saber su llamado, el saber su fuerte, el comprender el propósito de Dios. Tú ahí donde estás, tal vez sentado, parado, caminando, como te encuentres, ya encontraste tu verdadero llamado. Lo estás buscando, estás detrás de él. A veces nosotros quisiéramos, y yo lo digo por experiencia, tal vez como joven, a veces nosotros quisiéramos escuchar la voz del Señor y decir: Señor, Tomás, mira, tu llamado es este. Y sin embargo no nos damos cuenta que a nuestro alrededor el Señor ya nos puso un llamado y es tan inevitable poder verlo. Es tan... solo porque tal vez nos estamos queriendo hacer, dirían, de la vista gorda, queremos hacernos ciegos y no queremos verlo. Pero cuando el Señor, Pablo aquí les dice, les habla acerca de tener la seguridad y comprensión de la verdad de Dios. Cuando nosotros comprendemos la verdad de Dios, nosotros podemos buscar su llamado, buscar el llamado verdadero para nuestra vida y comprender el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero también les dice que ahora conocen, vamos a ver, dice en este versículo, dice: en plena seguridad y comprender todo el plan de Dios, y que Cristo había mantenido en secreto. Después dice: todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas, pero falsas. Pablo les habla acerca, en la última parte que habíamos leído, acerca de conocer el misterioso plan de Dios que es Cristo. Que recordaran que Cristo era todo. Pablo les recuerda que ahora ya ellos tenían el acceso a la palabra del Señor, a la verdad del Señor, a lo que Cristo había venido a hacer a la tierra. Ahora ya todos podían saber cuál era el verdadero propósito de nosotros, y les recuerda entonces que Cristo es todo. Y les recuerda, tal vez lo podremos ver otra vez, les recuerda que vuelvan a ver esa cruz, que vuelvan a ver el señorío de Cristo, y que vuelvan otra vez a ver la iglesia de Cristo, cuál es el propósito de todos nosotros.
Pero después les dice en el versículo 4, les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas. Y les pide a ellos entonces que no se dejen engañar, que sean firmes sin contaminarse, cuidarse de las falsas doctrinas, cuidarse de filosofías humanas, que en muchas ocasiones son atractivas. Yo como joven, yo sé que he tenido muchas luchas tal vez en esto. En ocasiones a veces cuando leemos la Biblia tal vez no la entendemos de alguna manera y escuchamos a alguna persona hablar y tal vez la escuchamos con mucha sabiduría, mucha inteligencia y a veces de repente ni siquiera corroboramos si realmente está en la palabra del Señor lo que Él dijo. Y nos atrae tanto porque nos dio un mensaje que decimos, wow, de verdad es un mensaje poderoso, es un mensaje del Señor. Pero no recordamos que el Señor dejó ya la palabra para que todos nosotros podamos buscar la verdadera enseñanza, para que todos nosotros podamos ser guiados y nos mantengamos firmes y no nos dejemos engañar por falsas doctrinas. No nos dejemos engañar por personas que tal vez hablan de una manera bonita, con frases bonitas que al final llegan a ser atractivas y nos desvían del camino correcto. Pablo nos enseña que también nosotros debemos de mantenernos firmes en Cristo, mantenernos en el camino y seguir los pasos de Cristo. Dice en el versículo 6, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como a Él le agrada. En otra versión, el versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nos recuerda que nosotros debemos de seguir los pasos de Cristo. ¿Cómo has aceptado tú al Señor? En ocasiones, yo me recuerdo en una ocasión una prédica que escuché, donde decía que nosotros deberíamos de aceptar a nuestro Señor. A veces decimos, Señor, te acepto como mi Salvador, y ahí nos quedamos. Y en ocasiones esa oración la hacemos tan real porque solamente cuando estamos en problemas buscamos del Señor, porque dijimos de que el Señor era nuestro Salvador y solamente para que nos salve. Sin embargo, en esta otra versión nosotros podemos ver aquí, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como a Él le agrada. ¿Cómo hemos aceptado a nuestro Señor? ¿Es verdad que nosotros queremos seguir al Señor? ¿Seguirás los pasos realmente de Cristo? ¿Cuáles son los pasos realmente de Cristo? ¿Una conducta diaria? ¿Un crecimiento y desarrollo como discípulos? ¿O solamente aceptarlo y ahí quedarnos? Yo creo que como iglesia debemos de seguir eso. Y en el último versículo dice, tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. En la versión Reina Valera dice, hay una palabra que me llama la atención, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados y edificados. O sea, estar cimentados, estar bien puestos con las raíces, bien amarradas, para que no venga cualquier persona y nos hable, no venga cualquier video ahora y nos diga, no, eso es incorrecto, o mira, esto es correcto, esto no es correcto. En una ocasión yo dije que lamentablemente el cristianismo lo hemos hecho como que el enemigo de los jóvenes, porque lo hemos puesto como reglas. Y Dios no es una regla. Dios no es... Cuando tú amas a Dios, cuando tú aprendes a amar al Señor, tú lo haces por amor a Dios. Y no cumples 10 mandamientos porque ahí están escritas, porque están como regla. No las cumples por temor, sino que las cumples por amor. Como iglesia fiel deberíamos de estar siempre arraigados, firmes delante del Señor por amor a Cristo, por amor a las almas, por amor al mensaje que Cristo nos dejó, por amor al propósito que nosotros tenemos en esta vida. El Evangelio no necesita ser suplementado y nosotros podemos ver en el versículo que les dije que era un poco difícil ahí tal vez de comprender, donde decía Pablo que él se complementaba pero era en él.
no era que él estaba complementando, no era que le estaba añadiendo a la palabra. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener clara. La palabra no necesita más. Podemos buscar, podemos leer, podemos tener materiales y sí, nos ayudan a poder comprender de una mejor manera. Con esto no les digo que no es bueno estudiar, no es bueno estudiar toda la teología, no, porque esto es muy bueno para que nosotros comprendamos de mejor manera lo que está en la palabra de Dios. Si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Si tienes el privilegio que lo estás haciendo, pues dale gloria a Dios. Hay lugares donde a veces es muy complicado poder hacerlo. La palabra no tiene que tener un suplemento para que pueda hacer un efecto. La palabra por sí sola va a hacer un efecto. Estamos en una fecha que recordamos el nacimiento de Jesús. Que tal vez no es la misma fecha, la fecha exacta, pero nosotros tenemos un día tal vez para conmemorar el nacimiento de Jesús. Donde podemos recordar que gracias a que Cristo nació, gracias a que Cristo vino a esta tierra, gracias a que Cristo dio su vida por todos nosotros, ahora nosotros tenemos el privilegio de conocer esos secretos, esos grandes tesoros que Cristo tenía para cada uno de nosotros. Gracias a que Cristo estuvo en este lugar. Así que para esta Navidad que celebramos, recordemos que Cristo, Él vino y Él nació en esta tierra. Y tal vez solamente nos sirva como un recordatorio perdón por volver a repetir la palabra, pero para recordar que Cristo hizo que nosotros volviéramos a nacer. Para que nosotros le dejamos las puertas abiertas a Cristo. Y Cristo entró en nuestro corazón y permitió que nosotros volviéramos a nacer, que volviéramos a ser las personas con el propósito y el diseño que Cristo nos había dado. Así que en esta hora yo te animo a ti a que podamos ser esa iglesia fiel, a que podamos recordar cómo debería ser una iglesia fiel, y a que podamos pensar siempre en los momentos difíciles en que Dios está con nosotros. En este tiempo es muy difícil y hemos visto en ocasiones que tal vez iglesias se han cerrado, que porque tal vez el pastor estaba haciendo bien su trabajo, pero tal vez las personas ya no quisieron seguir llegando porque la iglesia tal vez ya no quiso seguir en los pasos que realmente Cristo le había dado. Pero también hemos visto cómo iglesias se han mantenido firmes a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas. No sabes cuánto tal vez las iglesias han tenido que estar pagando por el local, cuánto han tenido que estar pagando igual porque el gobierno sigue cobrando. Pero el Señor aún las tiene ahí, porque ellos han confiado y siguen confiando en el Señor. Sigue toda la iglesia. No solamente es el pastor, no solamente es el líder, no solamente es el hermano que siempre ayuda en la entrada, no solamente es el hermano que siempre está ahí atento, no, es toda la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que en esta hora yo te animo a que podamos pensar en esto y que en esta fecha nosotros podamos recapacitar y pensar en volvernos a los verdaderos caminos de Cristo y buscar siempre la presencia de Dios. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos de esta transmisión. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, Padre bendito, por la vida de cada uno de los hermanos que está del otro lado de esta pantalla. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos, que seas tú quien lo bendigas, que seas tú, Padre Santo, quien siempre los guardes, Padre bendito. Te pido en esta hora, Padre Santo, que tú les ayudes, Padre Santo, a mantenerse firmes en la fe. Que tú les ayudes, Padre Santo, a buscar tus caminos. Que tú, cuando cada uno de ellos pase un momento difícil, una prueba, Padre Santo, que ellos recuerden esa cruz. Recuerden de dónde ellos han salido, Padre bendito. Que recuerde cada uno, Padre Santo, cómo nos has salvado, cómo tú has puesto tu vida por la vida de cada uno de nosotros, Señor.
Yo te doy gracias, Padre Santo, por cada uno de tus hermanos, que sea de bendición esta palabra para ellos, así como ha sido de bendición para mi vida, Padre bendito. Y te pido que en estas fiestas, Padre Santo, no sea solamente una fiesta más, Padre bendito, sino que sea, Padre Santo, una fiesta donde podamos recordar, podamos entender, Padre bendito, tu amor, Padre Santo, que podamos entender, Padre Santo, ese amor, ese deseo, Padre Santo, eso que tú nos has dejado, que podamos entender cuál es nuestro propósito, nuestro diseño, Padre bendito. Te doy gracias, Padre Santo, por cada uno de los hermanos, por los pastores de Iglesia Misión Maranata, por hermano Eduardo, hermana Miriam, Padre bendito, por su familia, Padre Santo, que tú siempre los guardes, Padre bendito. Comprendemos, Padre bendito, las luchas que se tienen como familia pastoral en muchas ocasiones. Comprendemos, Padre Santo, las debilidades que tal vez como hijos de pastores llegamos a tener, Padre Santo. Yo te pido, Padre Santo, en esta hora solamente por las fuerzas, por el ánimo que recobres en cada uno de ellos. Y por la iglesia en general, Padre Santo, que en estos momentos que ha sido muy complicado por este virus, Señor, pero que la iglesia recobre ese ánimo y que recuerde, Padre Santo, el propósito que tenemos en esta vida, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú nos sigues dando ese aliento, esa alegría, ese poder, Padre Santo, para poder seguir luchando por tu obra, Padre bendito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos seguimos viendo en una próxima. Bendiciones.